Espero que tenga su Biblia abierta en Colosenses capítulo 1. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1 versículos 1 al 2, en la salutación del apóstol Pablo a los cristianos en Colosas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Desde un principio, Pablo presenta la autoridad de esta epístola. Es cierto que la epístola es una carta de un hombre a otros hombres y mujeres, una carta del apóstol Pablo, que está en la cárcel en Roma, a los cristianos en la ciudad de Colosas. Pero no es simplemente una carta común y corriente, es una carta inspirada, es una carta que proviene de Cristo Jesús, es una carta que Pablo escribe como apóstol de Jesucristo. Es la autoridad del apóstol de Jesucristo, la autoridad de esta carta. No es por la voluntad humana, sino por la voluntad de Dios mismo que Pablo es apóstol y que Pablo está escribiendo esta carta. No escribe por su propia cuenta personal, sino escribe como uno que fue escogido por Dios. Por esta razón, esta carta se incluye en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Dice el texto que él escribe juntamente con el hermano Timoteo, es decir, que Timoteo le estaba acompañando en Roma en esta ocasión. Lo incluye no como uno de los autores de la carta, sino como su compañero en el Evangelio en estos momentos en el saludo a la congregación en Colosas. Debemos notar en el versículo 2 la relación entre la fidelidad y la santidad. Él escribe a los santos y fieles hermanos. La fidelidad depende de la santidad y la santidad depende de la fidelidad. Es imposible ser santo. Ser santo significa ser apartado para el servicio de Dios. Ser santo no es lo que muchas personas tienen en mente, es decir, aquellas personas que ya murieron y que son tan buenas que se consideran capaces de ayudarnos a nosotros en nuestra salvación. No, todos los hijos de Dios son santos, aquellos que han sido apartados para el servicio de Dios. Y es imposible ser santo sin ser fiel en el camino del Señor. La santidad es imposible sin la fidelidad. Y al mismo tiempo es imposible ser fiel en el camino del Señor si no practicamos la santidad. Porque la fidelidad no es simplemente la asistencia a ciertas reuniones religiosas. La fidelidad, ser cristiano fiel, aunque muchas veces hablamos de los fieles en la iglesia como aquellos que asisten fielmente. Pero la fidelidad en la iglesia incluye también una vida de santidad, una vida apartada del mundo con todas sus inmundicias. A estos escribe Pablo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Estos cristianos estaban en Cristo. Y lo importante en esta vida es estar en Cristo, es haber sido bautizado en Cristo Jesús, entrado en Cristo por medio de la gracia de Dios en el momento del bautismo, según Gálatas capítulo 3, versículo 27. Pero estos cristianos estaban viviendo en dos condiciones al mismo tiempo. Estaban en Colosas, físicamente, pero su vida verdadera estaba en Cristo. Y esto resulta en un problema para el cristiano. El problema de vivir en el mundo sin ser del mundo. Y el secreto, pues, de la santidad y la fidelidad está en aprender a vivir en el mundo, aprender a estar en una condición física, pero al mismo tiempo estar en Cristo Jesús y mantener una vida digna de Cristo, no una vida que refleje la moralidad o la inmoralidad del mundo. En Juan capítulo 17, versículos 14 al 15,
Cristo Jesús en su oración al Padre dice: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El deseo de Cristo no es que salgamos del mundo, no es que nos apartemos del mundo en sí, sino que nos apartemos de la maldad que hay en el mundo, que nosotros siempre seremos aborrecidos por el mundo por nuestra vida de santidad y fidelidad a Cristo Jesús. Y tenemos que resolver este problema por medio de la fuerza que Dios nos da y por ser santificados en la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, versículo 17. Estas son palabras de Cristo Jesús. Luego, el apóstol Pablo les saluda. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1, versículo 2. Pero gracia y paz es más que una salutación. Es el mejor deseo que podemos tener para nuestros hermanos. Es nuestra necesidad más apremiante en esta vida recibir el favor inmerecido de Dios, su gracia, y la tranquilidad interna que solamente pertenece a aquellos que se han reconciliado con Dios por medio de Cristo. Gracia y paz. No hay mejor manera, mis hermanos, de saludar a nuestros hermanos en Cristo que deseando sinceramente que Dios les colme de gracia y paz, que no sea una mera salutación, sino el deseo de corazón que Dios les bendiga con gracia y paz. Luego pasamos al segundo punto en este estudio de la introducción de los primeros 8 versículos, y es la oración del apóstol Pablo, oración de gratitud, acción de gracias. Pablo da gracias por la fe y el amor de los cristianos en Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8. El texto bíblico dice en Colosenses 1, 3 al 8, Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Como notamos en nuestro estudio de la introducción a esta carta, notamos el método de Pablo, que antes de corregir los errores en esta iglesia, él procede a estimularlos por sus virtudes. De esta manera, los prepara sinceramente para recibir con una mente abierta la amonestación que tiene que seguir más adelante. Y nosotros debemos aprender de este ejemplo y seguir su ejemplo al tratar de corregir los errores que encontremos en nuestros hermanos en la iglesia del Señor. Aquí cuando él menciona los atributos de esta iglesia, menciona los atributos que tienen mayor importancia en la vida cristiana: la fe, el amor y la esperanza. Aquellos atributos mencionados en 1 Corintios 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Y esto es lo que había en estos cristianos: fe en Cristo, amor por todos los santos y esperanza en los cielos, que es prometida por el Evangelio de Cristo Jesús. Me gusta mucho la actitud de Pablo y estoy seguro que también a Dios le gusta, porque muchos cristianos ni siquiera dan gracias a Dios por las bendiciones que ellos reciben de Él, mucho menos por el crecimiento espiritual de sus hermanos, pero esto es lo que Pablo está haciendo.
Él está dando gracias por el crecimiento espiritual que estos cristianos han experimentado. Está dando gracias por la fe que tienen en Cristo y por el amor que tienen a todos los demás santos de Dios. ¿Ora usted a Dios dando gracias por la fe y el amor de sus hermanos que están creciendo en este sentido? Sugiero que usted debe empezar desde hoy mismo a imitar al apóstol Pablo en este sentido, y en vez de sentir celos o sospechar a hermanos que manifiestan la fe y el amor, debemos dar gracias a Dios por ellos. Debemos sentir lo que estos cristianos en Colosas sintieron, amor a todos los santos, no solamente amor a algunos de los santos de Dios, no solamente amar a aquellos cristianos que nos agradan, no solamente amar a aquellos cristianos que están completamente de acuerdo con nosotros, sino amar a todos los santos. Y esto es lo que cuesta. Es fácil amar a algunos, pero cuesta aprender a amar a aquellos que no son tan amables. Y esto es lo que estos cristianos tenían, amor a todos los santos, y además tenían fe en Cristo Jesús. Ahora debemos aclarar en nuestra mente para realmente entender el estudio de la palabra de Dios, que la fe en Cristo Jesús es algo muy especial. Fe en Cristo significa que aceptamos ciertas verdades reveladas en la palabra de Dios acerca de Cristo. Significa que aceptamos lo que Él enseña, creemos en Él, aceptamos su voluntad para nosotros. Esto viene por medio de escuchar o leer la palabra de Dios. Según Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que esto es parte de la fe en Cristo basada en la palabra de Dios, aceptando lo que Dios nos dice. Pero la fe también incluye la obediencia, incluye la devoción de una vida entera a Cristo. Son acciones basadas en la convicción que lo que Jesús dice es cierto, que lo que Jesús alega, ofrece y exige de nosotros es verdadero. En Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26, hablando a cristianos, Santiago aclara que la fe del cristiano en Cristo Jesús tiene que ser una fe obediente, una fe juntamente con obras, porque la fe que no obra es una fe muerta. Entonces la fe en Cristo Jesús de estas personas, Pablo oyó de su fe. ¿Cómo oyó de su fe? ¿Cómo supieron que tenían fe? Pues pudieron observar las obras de fe que estaban haciendo, y por tanto el informe, el reporte que recibió Pablo fue de las obras que manifestaron por fe. Fe en Cristo no es solamente fe en las verdades que Él enseña, es también confianza en Él, en su persona, y la obra que Él hace en y por nosotros. Es esta confianza en Cristo la que nos da valor, la que nos da esperanza, la que nos ayuda a fortalecernos en tiempos difíciles, que nos ayuda a tener la confianza que menciona el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esta es fe en Cristo Jesús. El crecimiento de la fe en Cristo y el amor por todos los santos en estos cristianos en Colosas fue el resultado directo de la gran esperanza celestial que fue suya por medio del Evangelio. Dice el texto, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. O sea que la esperanza que ellos tenían era aquello que produjo en ellos esta fe y este amor. Fíjese bien en el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio.
el mensaje del Evangelio que predicó Pablo y que predicaron los primeros cristianos. Ese mensaje nos habla de la esperanza celestial. Y esta esperanza produce en nosotros fe y amor. Si nosotros queremos ver fe y amor en las personas, especialmente en nuestros hermanos, tendremos que inyectar la esperanza en su corazón. La esperanza viene por la palabra verdadera del Evangelio cuando predicamos este mensaje de esperanza celestial, y el resultado en la vida es fe en Cristo y amor a todos los santos. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaron acerca de la esperanza cristiana en la congregación donde usted se reúne? ¿Cree usted que necesitamos dar más énfasis a ella? Cantamos mucho acerca de esta esperanza, pero ¿será posible que no enseñamos, no predicamos como debemos acerca de la esperanza? Muchas veces queremos predicar solamente acerca de mandamientos, pero gran parte del mensaje del Nuevo Testamento y de toda la Biblia es un mensaje de promesas, y necesitamos enfatizar las buenas nuevas de las promesas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y esta promesa es de una esperanza no en este mundo, sino una esperanza que está guardada en los cielos. Muchas personas, muchos religiosos tienen esperanza en las cosas terrenales. Muchas personas están confiando en las cosas materiales, las cosas de este mundo. Muchas personas que pretenden predicar en nombre de Cristo están prometiendo la esperanza de una vida en este mundo. Pero la esperanza de la cual habla el Evangelio es mucho mejor. Es la esperanza celestial. Muchos están confiando en la esperanza del milenio, aquí en el mundo, aquí en esta tierra, o de pasar la eternidad aquí. Pero esta no es la esperanza cristiana. No es la esperanza prometida en el Nuevo Testamento. La esperanza de todos los cristianos, no solamente de algunos, porque Efesios capítulo 4, versículo 4 dice que hay solamente una esperanza. Y la esperanza de todos los cristianos, no solamente de un pequeño grupo, está guardada en los cielos. Ahora fíjese bien, si está guardada en los cielos, no está aquí. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pedro también nos habla acerca de esta esperanza cristiana, esta esperanza viva, a la cual nosotros renacimos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cómo puede ser más claro? La esperanza del cristiano no está en este mundo, sino en el mundo celestial que Dios traerá para nosotros. También debemos notar que si esta esperanza nuestra está guardada en el cielo, es una esperanza segura. Las cosas pasajeras de este mundo no son seguras, pero la esperanza del cristiano, la esperanza que Dios nos promete en el Evangelio, sí, está segura, completamente segura. En Mateo capítulo 6, Jesucristo nos exhorta en los versículos 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta es la esperanza que nos motiva a una vida mejor. Teniendo esta esperanza en nosotros, nos purificamos, dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, versículo 3. Esta es la esperanza que necesitamos presentar al mundo y aclararles que solamente en Cristo tenemos esta esperanza y esta seguridad guardada en los cielos. Si desean buscar en este mundo, que busquen. Pero yo no quiero en este mundo. Yo quiero algo seguro, quiero algo eterno, quiero algo incorruptible
Y esta es la esperanza que el verdadero Evangelio de Cristo presenta. Un Evangelio que habla de otra esperanza. No es el Evangelio presentado en el Nuevo Testamento. No es la palabra verdadera del Evangelio. Estamos estudiando en Colosenses capítulo 1, versículo 5. El texto dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La mención en este texto de la palabra verdadera del Evangelio es algo que debemos enfatizar. De vez en cuando en este estudio, hermanos, habrá un tema que surge que servirá muy bien para un sermón. Ya hemos visto algunos y realmente no los hemos notado en detalle, pero hay varios en todo este curso que le pueden servir no solamente para una clase bíblica, sino también para desarrollar un sermón. Y este es un ejemplo, el tema de la palabra verdadera del Evangelio. Y en el estudio impreso usted encontrará bastante información que le ayudará, que usted puede escoger entre esta información para formular un mensaje de predicación. Hay muchas personas que creen que es imposible conocer la verdad. No obstante, aprendemos aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 5, que los colosenses habían oído la palabra de verdad, la palabra verdadera del Evangelio, y habían creído esta verdad. Habían reconocido que la enseñanza que recibieron del Evangelio de Cristo era realmente la verdad de Dios. La gracia de Dios en verdad es lo que ellos habían conocido. Así que respondemos a aquellos que dicen que es imposible conocer la verdad, que Cristo prometió: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Podemos decir con aplomo que tenemos la verdad. En realidad, toda persona que tiene a su disposición la Biblia tiene la verdad. Lo único que esperamos es ver qué hace con la palabra verdadera, porque la base de aún nuestra esperanza celestial es la palabra verdadera del Evangelio. Una mentira, un engaño, una enseñanza falsa no sirve como base para esperanza. No obstante, hay muchas personas que están esperando en algo que no es cierto. Que nuestra esperanza esté basada en la palabra verdadera del Evangelio, la palabra que nos da entendimiento y que nos da contacto con la gracia de Dios que nos salva y por tanto nos da esperanza. Siendo que encontramos la palabra verdadera del Evangelio y que esta es la base firme y segura de nuestra esperanza, no debemos buscarla en otra ciencia ni en otra base, no debemos buscar otras revelaciones, ni debemos buscar en la ciencia humana la esperanza de la humanidad. Esta esperanza verdadera se encuentra en la palabra verdadera del Evangelio de Cristo. Por tanto, podemos estar seguros que estamos basando nuestra esperanza en algo cierto, en lo que Dios ha dicho. Si alguno espera en lo dicho por los hombres, en la enseñanza, aunque sea religiosa, aunque sea dada en nombre de Cristo, pero que no sea lo que Dios ha dicho, está esperando en vano. Por tanto, nosotros, hijos de Dios, debemos enseñar esta verdad a otras personas para que ellas también tengan esta esperanza segura. Hay algo más que debemos notar aquí, y es que cuando la Biblia habla de la palabra verdadera del Evangelio, está hablando de una palabra que es final y completa, una palabra que contiene todo lo que nosotros necesitamos, todo aquello que pertenece a la piedad, a la vida. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, la palabra de Dios nos enseña ahí que toda escritura inspirada por Dios
es útil para nosotros, y no solamente es útil para enseñarnos y para redarguirnos y para corregirnos, sino que es útil para prepararnos y perfeccionarnos para que no nos falte nada en nuestro servicio a Dios. La palabra de verdad es completa, por tanto no necesitamos añadir nada, ni debemos, ni necesitamos recibir ninguna revelación moderna para aclarar esta verdad, pues está clara. ¿Qué está haciendo con la palabra verdadera? ¿Qué debe hacer el hombre con esta palabra verdadera? Lo primero que debe hacer es recibir esta palabra en un corazón bueno y honesto. En la palabra del sembrador en Lucas capítulo 8, el Señor Jesucristo nos habla de aquellos terrenos diferentes que reciben la semilla del reino, que es la palabra de Dios. Esta palabra verdadera, cuando cae en el corazón bueno, el corazón honesto, produce fruto para vida eterna y para la gloria de Dios. Pero no solamente debe recibir esta palabra, sino que debe obedecerla de corazón. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 22 la Biblia enseña que es cuando obedecemos la verdad que purificamos el alma. Es así que nosotros nacemos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y así somos apartados del mundo, santificados en la verdad de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17. Y luego, que nosotros tengamos el privilegio de conocer y de obedecer de corazón la verdad de Dios, debemos compartir este mensaje con todo mundo. Debe predicarla a todo el mundo. Debe predicar la palabra. No lo que yo creo, no mis opiniones, no lo que dice el pastor o el sacerdote o alguna otra persona, sino lo que dice la palabra de verdad. Prediques la palabra, dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Bueno, hay algunas ideas que usted puede considerar sobre la palabra verdadera del Evangelio, y sin duda usted tendrá otras ideas y otros textos bíblicos que le ayudarán a preparar un mensaje y una enseñanza adecuada sobre este tema. Pasemos al versículo 6, que menciona el crecimiento del Evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 6, hablando de la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hay una característica muy natural del Evangelio, y es que produce fruto, fructifica y crece. El Evangelio es un poder activo, cuyo efecto no puede ser contenido. No es natural que el Evangelio se estanque. No es natural que la predicación de la palabra de Dios no lleve fruto. Lo natural para el Evangelio es que lleve fruto, siempre y cuando sea sembrado en un corazón sincero y corazón bueno. Y debemos entender que en todos los países, quizá debo decir en todos los pueblos, en todas las partes del mundo, hay corazones buenos. Y cuando el Evangelio llega a un pueblo como llegó a la ciudad de Colosas, lo natural es que produzca fruto. Y el Evangelio es tan poderoso, es poder de Dios, un poder que tiene la tendencia de hacer explosión espiritual. Según Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Él estaba seguro que al predicar en Roma, el Evangelio iba a producir fruto, como había hecho en todas partes del mundo, donde él había llegado con el Evangelio del Señor. El efecto del Evangelio de este poder no puede ser contenido, a menos que no lo prediquemos. Porque si no lo estamos predicando, el Evangelio no puede cumplir su misión.
Es necesario que nosotros tengamos valor y que tengamos fe y que vayamos predicando esta palabra para que crezca. ¿O hay una cosa más que puede impedir que el Evangelio tenga su efecto debido? Y es que nosotros lo estorbemos por nuestro ejemplo malo. Porque esto es cierto. Cuando nosotros estamos predicando, pero no estamos viviendo de acuerdo a la predicación de la verdad, el ejemplo malo hace que las personas blasfemen contra Dios y no acepten el Evangelio del Señor. Necesitamos nosotros adornar la palabra de Dios con nuestro buen ejemplo para que los hombres, viendo nuestro ejemplo bueno y nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios y acepten la verdad que están escuchando. Entonces, en resumen acerca del Evangelio que encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 4 al 8, la naturaleza del Evangelio es primeramente que es buenas nuevas. Es Evangelio, y la palabra significa buenas nuevas. Si nosotros no estamos predicando buenas nuevas, no estamos predicando el Evangelio, no estamos predicando la palabra verdadera de este Evangelio. Y parte de estas buenas nuevas es que el Evangelio habla de la esperanza celestial. No solamente presenta mandamientos, el Evangelio verdadero también presenta la esperanza, la bendición que Dios nos ofrece, la esperanza celestial, la esperanza que está guardada en los cielos. Además, este Evangelio es verdad, está basada en lo que Dios dice, no en lo que los hombres dicen. Y este Evangelio no produce fe en los hombres, produce fe en Cristo. Este es el resultado, fue el resultado en los colosenses, que ellos tuvieron fe en Cristo Jesús, y además este Evangelio produce amor por todos los santos. Un Evangelio que no produce amor hacia los demás, especialmente hacia los hermanos en Cristo, los demás santos de Dios, no es un Evangelio verdadero. Es parte de la naturaleza del Evangelio que produce amor por los santos. Además, el Evangelio crece, y crece rápidamente, llevando fruto, porque habla de la gracia de Dios, aquello que todos los hombres necesitan. Además, el Evangelio es universal, es para todo mundo. Es algo que debe llegar a todo mundo. Pero es un Evangelio que no solamente depende de Dios. Así es, porque es comunicado por los hombres. Depende de nosotros comunicar este mensaje. En la ciudad de Colosas fue Epafras el que llegó con este mensaje del Evangelio. En otros lugares, otros hombres, el apóstol Pablo mismo llevó el Evangelio a muchos lugares. No sé quién llevó el Evangelio a usted, pero algún hombre lo hizo. El Evangelio siempre es comunicado por los hombres, porque sin predicador no pueden oír, y sin oír no pueden creer. Y sin creer no pueden ser salvos, porque no invocarán el nombre del Señor. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17. El Evangelio es un Evangelio de promesas, y especialmente una promesa, la de la gloria de Dios que está guardada en los cielos y que permanece para siempre. En los versículos 7 y 8 de Colosenses capítulo 1, encontramos algunos datos acerca de Epafras. El texto dice: como lo habéis aprendido, hablando del Evangelio, la verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. No sabemos mucho acerca de Epafras, y por otro lado sabemos mucho. Es decir, que Epafras no se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento. No es una persona bien conocida, aun por muchas personas que
saben mucho de la Biblia, el nombre Epafras no tiene gran significado. Pero en Epafras nosotros encontramos un ejemplo maravilloso para el cristiano. Y quiero enfocar el ejemplo de Epafras en estos versículos 7 y 8, y también en dos pasajes más que lo mencionan y que nos dan más información acerca de este hombre, este cristiano de hace muchos años, el hombre llamado Epafras. En Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13, encontramos estas palabras acerca de Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Luego también encontramos en el libro de Filemón. Filemón también era un cristiano en la ciudad de Colosas. Y Pablo, cuando estaba todavía en la prisión en Roma, escribió una carta a Filemón y menciona también a Epafras en el versículo 23. Te saludan, Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Ahora, vamos a hacer una compilación de lo que hemos visto en Colosenses capítulo 1, versículos 7 y 8, capítulo 4, versículos 12 y 13, y luego esta mención de él en Filemón versículo 23. Epafras fue el primero que enseñó a los colosenses acerca de la gracia de Dios. Esto significa, y quiero que lo medite bien, que él llegó a la ciudad de Colosas, siendo colosense él mismo porque era de allí. Él llegó el primero que llegó para enseñar el evangelio a esta ciudad de Colosas. Muchas personas no tendrían el valor de ser el primero en llegar a una ciudad con el evangelio de Dios. Pero nosotros debemos ser como él, estar dispuestos, estar llenos de denuedo, de valor, de confianza en Dios y de amor por las almas, y llegar aún donde otras no han llegado, ser el primero, el único cristiano en una ciudad y un cristiano dispuesto a compartir lo que ha aprendido acerca de Cristo Jesús. Además, Epafras fue un fiel ministro, dice el texto. Epafras fue siervo. Porque esto significa la palabra ministro, significa siervo, uno que sirve a los demás. Epafras no estaba buscando un puesto de autoridad, sino un puesto de servicio. Él quería ser ministro, él quería servir. Muchos tienen un concepto equivocado de lo que es ser ministro del Señor. Creen que alguna congregación les tienen que elegir, creen que alguna congregación les tienen que subir a este puesto, creen que la congregación luego les tiene que pagar, pero de ninguna manera. Un ministro de la iglesia del Señor es un siervo de la iglesia del Señor, uno que sirve al pueblo de Dios y que sirve al mundo perdido con el evangelio. Algo más acerca de este hombre Epafras que admiro. Era uno de los colosenses. Él predicó a su propio pueblo. Esto es lo que muchos no estamos dispuestos a hacer. Queremos ir a cualquier parte, menos al pueblo de donde somos. Porque decimos siempre, nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, es cierto que es más difícil predicar a su propio pueblo. Y aunque Jesucristo mismo dijo esto, Él siempre volvió a Galilea, donde fue criado, y predicó la palabra del Señor allí. Aunque lo dijo, y aunque algunos ciertamente le rechazaron, porque era de allí, y lo menospreciaron por este motivo. No obstante, Jesús tuvo el valor de volver a Galilea y predicar la palabra. Y también Epafras, sin duda muchos dijeron, este es de aquí, nosotros lo conocemos. Sin embargo, Epafras tuvo el valor de volver a su propio pueblo y predicar a este pueblo
el mensaje de Dios y ser el primero que lo hizo. Ejemplo para nosotros es Epafras. Y Epafras, por tanto, era amado y apreciado por Pablo. Ahora, Pablo quizás sentía amor hacia muchas personas, quizás hasta hacia todas las personas, todos los hermanos, pero había algo especial en Epafras que Pablo había encontrado y lo consideró como un buen amigo, un buen hermano en Cristo Jesús, y lo apreció y lo amó. Era siervo de Cristo, no era jefe, no buscaba la oportunidad de mandar. Y hay algo más. Este hombre Epafras, él oraba mucho por los colosenses. Él oraba con fervor realmente por los colosenses. Dice el texto en el versículo 12 de Colosenses 4, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Él estaba orando arduamente por estos cristianos en Colosas. Él estaba preocupado por ellos, aunque él ya no estaba con ellos, aunque él mismo tenía sus problemas, pero siempre se acordaba de sus hermanos en Colosas y oraba constantemente por ellos. Haremos lo mismo. También Epafras trabajó arduamente por ellos. Él trabajó, él no sencillamente oraba por ellos, sino que él tenía gran solicitud por ellos y estaba trabajando arduamente para ayudarles, como también, no solamente por los de Colosas, sino también por los de la Odisea y de Hierápolis. Luego, encontramos que cuando hubo problemas en la iglesia en Colosas, fue Epafras que buscó la ayuda de otro con más conocimiento, con más sabiduría, con más experiencia que él. Buscó la ayuda del apóstol Pablo. No sencillamente se cruzó los brazos y dijo, bueno, aquí tenemos problemas, ¿qué podemos hacer? Buscó ayuda. Y luego, últimamente, fue prisionero en Cristo con Pablo en Roma. Sí. Sufrió por Cristo Jesús, por el Evangelio del Señor, y llegó a participar en las cadenas de la cárcel en Roma, juntamente con Pablo, por ser cristiano y predicador de la palabra de Dios. Epafras es realmente un maravilloso ejemplo para nosotros. Para que sigamos su ejemplo, necesitaremos la ayuda de Dios. Necesitaremos estudiar cuidadosamente este ejemplo y poner por práctica las cosas que él hizo. Y estoy seguro que si lo hacemos, también tendremos éxito y encontraremos el favor de Dios, como sin duda lo encontró Epafras. Antes que usted siga estudiando ahora, en los versículos 9 en adelante de Colosenses capítulo 1, debe apagar su grabadora y estudiar el estudio impreso sobre estos versículos hasta la página 10 del estudio y contestar las preguntas sobre Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 8. Por favor, estudie cuidadosamente, conteste, envíeme las respuestas a las preguntas sobre Colosenses 1, versos 1 al 8, y luego puede seguir escuchando sobre Colosenses capítulo 1, versículos 9 en adelante. Si usted está escuchando ahora, supongo que es porque ya ha contestado las preguntas sobre Colosenses 1, versículos 1 al 8. Si no lo ha hecho, apague la grabadora ahora y hágalo. Si ya lo hizo, seguiremos ahora con nuestro estudio de Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Con el versículo 9 de Colosenses capítulo 1, comenzamos la sección doctrinal de la carta, que enfatiza la preeminencia de Cristo. En esta primera porción, versículos 9 al 14, encontramos una oración del apóstol Pablo, la oración por el crecimiento espiritual. Leamos estos versículos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La preocupación de Pablo por las iglesias se manifiesta en sus continuas oraciones por ellas. Al leer las cartas del apóstol Pablo, él menciona una y otra vez que estaba orando continuamente por los cristianos en ese lugar y en otro lugar y en otro lugar. Pablo estaba orando por ellos y estaba orando por los colosenses también. Un examen cuidadoso de las oraciones de Pablo revelará la preocupación espiritual de este hombre por estos grupos de cristianos, algunos que él había establecido, otros que habían sido establecidos por otros predicadores, pero él se preocupaba por ellos. Sinceramente, este hombre tenía el peso de la edificación y del bienestar espiritual de la iglesia del Señor en muchas partes en su corazón. ¿Ora usted de esta manera, sincera y profundamente preocupado por sus hermanos en Cristo? Nosotros no debemos extrañarnos al ver el éxito de la obra de Cristo por medio de Pablo, porque él oraba, él dependía de Dios, él confiaba en que Dios iba a contestar las oraciones, y gran parte del éxito de la obra del Señor por medio de este hombre se debió a las oraciones por los nuevos cristianos y por congregaciones enteras que no cesaban, dice él en el versículo 9, no cesamos de orar por vosotros. Pablo no se aburría de orar por ellos, no se olvidaba de orar por ellos. Él lo hacía constantemente. Y debemos notar en este ejemplo que él nos da que no fueron oraciones generales, sino que él hacía intercesión a favor de estos cristianos con peticiones específicas. Peticiones específicas, no, Padre, espero que bendigas a los hermanos en Colosas, sino que él hacía peticiones específicas conforme a las necesidades de estos cristianos. Nosotros debemos hacer lo mismo, orando específicamente por personas, individuos y congregaciones enteras y pidiendo cosas específicas que necesitan. Empecemos ahora a seguir el ejemplo del apóstol Pablo y veremos el crecimiento de la iglesia del Señor mediante el poder de la oración, así como nosotros vemos en el ministerio del apóstol Pablo. A veces trabajamos y no comprendemos por qué no hay fruto, no entendemos por qué la iglesia no crece, no entendemos por qué los hermanos no maduran. ¿Será que no estamos orando realmente con fe en Dios? ¿Será que no estamos orando constantemente, pidiendo peticiones específicas a favor de nuestros hermanos como hizo Pablo? Esto nos ayudará a crecer personalmente, ayudará en el crecimiento del hermano por quien oramos y ayudará en el crecimiento de toda la iglesia. Vamos a considerar una por una estas peticiones y debe notar desde un principio que cada una de estas peticiones están relacionadas. Leamos de nuevo Colosenses 1, 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria,
para toda paciencia y longanimidad. Se trata de un proceso progresivo que se debe observar en la vida de todo cristiano para su propio crecimiento espiritual y algo que debe suceder también en la vida congregacional. La primera petición del apóstol Pablo es que ellos tengan conocimiento de la voluntad de Dios. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La vida cristiana no es una vida de fe ciega, no es una vida que depende principalmente de experiencias emocionales. La base principal y la fuente del poder de la vida cristiana es el conocimiento pleno de la voluntad de Dios que ahora nos es revelada perfectamente en la Biblia. Por tanto, es necesario que el cristiano estudie la palabra de Dios. Es necesario que llene su mente de la voluntad divina. Los gnósticos y muchos hoy día dan mucho énfasis al conocimiento. Piensan que son superiores en este sentido. Pero el apóstol Pablo nos asegura que nosotros podemos llenarnos del conocimiento más alto que existe, el conocimiento de la voluntad de Dios. Y esta voluntad divina está revelada claramente para todo hombre en la Biblia. Es evidente en este texto también que el conocimiento que nosotros debemos adquirir no se trata solamente de teorías, sino de acción. No aprendemos solamente para aprender. Aprendemos de su voluntad para poderlo agradar. Fíjese en el principio del versículo 10, para que andéis como es digno. Es con este fin en mente que debemos empaparnos de la voluntad de Dios revelada en la Biblia, para que este conocimiento intelectual se traduzca en acciones que agradan a Dios y nos ayuden a nosotros mismos. Tiene que ser acompañado de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, esto es muy importante, porque cuando se trata de tener conocimiento de la voluntad de Dios, no se trata sencillamente de leer la Biblia. La Biblia es la única fuente de conocimiento, y tenemos que estudiar la Biblia para tener el conocimiento de la voluntad de Dios. No vamos a recibir este conocimiento de otra fuente. No vamos a soñar, no vamos a tener visiones, no vamos a recibir revelaciones aparte de la palabra de Dios, o que no estén de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos a recibir nuestro conocimiento totalmente, exclusivamente del estudio de la Biblia. Pero, para tener este conocimiento como debemos tenerlo, necesitamos de algo más. Necesitamos tener sabiduría. Necesitamos inteligencia espiritual. Hay muchas personas que hasta memorizada tienen la Biblia, pero no tienen verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Hay muchos predicadores que tuercen las Escrituras, como decía el apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 3. Parece que es el versículo 16. Tuercen las Escrituras porque no tienen verdadero conocimiento de la voluntad de Dios, porque les falta sabiduría, les falta entendimiento espiritual. En Proverbios, capítulo 1, versículos 1 al 7, escuche estas palabras. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová,
los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, que uno necesita tener una actitud espiritual, una actitud humilde, una actitud de vida para poder recibir la enseñanza. Uno tiene que tener en su corazón el temor de Jehová, porque este es el principio de la sabiduría, dice el proverbio en el versículo 7. Se necesita de una mente espiritual, una mente dedicada a las cosas espirituales para entender correctamente y aplicar debidamente las instrucciones que Dios nos da en su palabra, porque estas instrucciones también son totalmente espirituales. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, el apóstol Pablo nos revela algo muy importante para nuestro crecimiento espiritual. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Está hablando acerca de las enseñanzas inspiradas que nosotros ahora encontramos en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Y él dice que estas cosas que son del Espíritu de Dios, estas enseñanzas inspiradas por el Espíritu del Señor, el hombre natural no percibe estas cosas. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Está muy claro. Necesitamos algo más que inteligencia material. Necesitamos algo más que un cerebro adecuado. Necesitamos más que ser lectores. Necesitamos más que horas y horas de estudio. Necesitamos sabiduría. Sabiduría que proviene de lo alto. No se trata de una sabiduría que viene con años y años de vida. Se trata de una sabiduría que Dios ha prometido específicamente. Dios ha prometido darnos sabiduría, la sabiduría espiritual, y la ha prometido a aquellos cristianos, hijos suyos, que se la piden con fe. Fíjese bien, en Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6. No debemos confundir la enseñanza de este texto, pero es una promesa muy hermosa la que nos da Santiago. Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjese bien que lo único que tenemos que hacer para tener sabiduría es pedirla con fe. Necesitamos entender que el estudio tiene que ir acompañado de la oración para que Dios nos dé sabiduría. Una sabiduría que solamente Dios puede dar. No es algo que podemos adquirir, no es algo que podemos aprender. Aquella mentalidad espiritual. Aquel hombre espiritual, aquel hombre que Dios ha bendecido, es el hombre que con fe ha pedido sabiduría a Dios. Por tanto, para el crecimiento en el conocimiento de Dios, tienen que ir acompañados el estudio diligente de la palabra del Señor. Porque en Santiago Dios no está prometiendo una revelación, no está prometiendo darnos conocimiento, no está prometiendo que nosotros podemos tener una inteligencia, un entendimiento, un conocimiento de los hechos que enseña la Biblia. No vamos a recibir revelación, sino sabiduría para utilizar, para entender, para aplicar debidamente las instrucciones que Dios nos da en la Biblia. Se necesita de estudio y se necesita de oración para que Dios nos dé sabiduría espiritual, no como la sabiduría ni la inteligencia carnal de los gnósticos de aquel tiempo, ni de la filosofía de nuestro tiempo, ni de la ciencia carnal de nuestro tiempo. Espero que haya entendido esta diferencia y
la manera en que se acompaña el estudio y la oración. El conocimiento y la sabiduría son muy importantes los unos con los otros para el crecimiento espiritual del cristiano. De otra manera, usted irá a uno de dos extremos. Usted irá a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y siempre será inmaduro, siempre será carnal, siempre le faltará madurez. Usted irá al otro lado y buscará por medio de la oración, pero sin el estudio, y no tendrá un conocimiento correcto, una doctrina correcta, y siempre estará débil. Se necesita estudiar y tener sabiduría de lo alto. En el versículo 10 de Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo sigue hablando acerca de la oración que hace por ellos. No solamente pide conocimiento para que tengan conocimiento, sino con un propósito en mente, para que andéis como es digno del Señor. El propósito del apóstol Pablo en pedir conocimiento para estas personas, para estos cristianos que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, es para que puedan andar como es digno del Señor. Y debemos notar que esto es posible andar como es digno, pero es posible únicamente cuando primeramente nos llenamos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia. La frase ¿para qué? A esto se refiere. Necesitan conocimiento ¿para qué? Para que puedan andar como es digno. Y debemos notar aquí que el conocimiento tiene un propósito. No debemos estar satisfechos con solo recibir e impartir información. Esto es lo que hacen muchos cristianos. Se sientan en la congregación y escuchan y aprenden. Luego van y hablan y enseñan, pero no practican. No andan, no viven conforme a la enseñanza. Aprendemos, mis hermanos, para poder hacer, no solo para saberlo. De nada nos sirve saber algo si no lo hacemos. Nos volvemos oidores olvidadizos en vez de hacedores de la palabra. La misión de Cristo Jesús y como consecuencia la misión de sus discípulos, nosotros, es de poner por obra la voluntad del Padre. No solamente conocer la voluntad del Padre, es importante conocer la voluntad de Dios. Pero el conocimiento espiritual es únicamente un medio para poder lograr este fin, para la gloria de Dios, poder andar como es digno. Porque únicamente cuando andamos como es digno, estamos agradando a Dios en todo. Y este debe ser nuestro propósito principal en la vida, agradar a Dios, en vez de agradar a los hombres o agradarnos a nosotros mismos. Para el cristiano, la pregunta esencial en la vida no debe ser ¿qué quiero yo? ¿O qué quieres tú? Sino ¿qué quiere Dios? Yo no decido hacer o no hacer algo porque a mí me gusta, sino porque a Dios le gusta o no. Y esto no se aplica únicamente en la doctrina, mis hermanos. Esto no se aplica únicamente en cuanto a la manera en que adoramos a Dios en la congregación. Se aplica a todo, agradándole en todo. Nuestra manera de andar, nuestra manera de vivir. ¿Qué significa andar como es digno? Bueno, si buscamos en las Escrituras para ver cómo debemos andar, encontramos que las Escrituras nos señalan algunos preceptos muy esenciales y muy claros. En 1 Juan capítulo 1 versículo 7 nos habla de andar en luz. La luz es el opuesto de las tinieblas, del pecado, de la carnalidad, de la voluntad del diablo. Ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas, sino que hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios, como aprenderemos aquí mismo en Colosenses 1:13. Y ahora debemos andar en esta luz, en el reino de luz, andar conforme a la voluntad de Dios, andar en santidad. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo habla de nuestro bautismo y dice que somos
subsepultados con Cristo en el bautismo para muerte, y que luego somos resucitados. ¿Con qué propósito? Para que andemos en novedad de vida, en vida nueva. Esto es andar como es digno, andar en vida nueva. Romanos 6, versículo 4. Andar conforme a los deseos del Espíritu, no conforme a los deseos de la carne. Esto es lo que Dios desea de nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Que ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos capítulo 13, versículo 13, también la Escritura nos habla de cómo debemos andar. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Andar como es digno, es andar honestamente, como de día, es evitar las glotonerías, es evitar las borracheras, es evitar las lujurias, es evitar las lascivias, los deseos carnales, es evitar las contiendas y la envidia, es ser como Cristo. Andar como es digno no es andar conforme a la vista, sino por fe. 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Ya no andemos por vista, sino por fe. No andemos solamente por lo que podemos ver y tener, sino andemos por aquello que, aunque invisible, es cierto y lo sabemos. Andar como es digno es andar en amor. En Efesios capítulo 5 versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar como Cristo anduvo, andar en amor, un amor que se sacrifica por sus hermanos, un amor que busca el bien del otro en vez de buscar su propio bienestar. Y finalmente, andar como es digno, es andar según los mandamientos del Señor. En la segunda epístola de Juan, ya una epístola muy personal, pero también muy lleno de enseñanza para nosotros. En 2 Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Esto es andar como es digno. Nuestro modo de andar, mis hermanos, debe ser digno de uno que tiene a Jesús por Señor y Salvador, que tiene a Dios por Padre, que tiene al Espíritu Santo por Consolador. Nunca, nunca debo hacer nada que avergonzaría a mi Señor, ni a mi Padre, ni al Espíritu que mora en mí. Debo en Él vivir dignamente, y digno de Él debo vivir. Para esto quiere el apóstol Pablo que tengamos todos pleno conocimiento de la voluntad de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto. Esto es lo que estamos buscando en la vida, fruto que glorifica a Dios. El fruto de buenas obras que menciona Jesús en Mateo capítulo 5, que nosotros debemos hacer nuestras obras buenas, para que los hombres las vean y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo en esta misma carta de Colosenses habla del fruto de las almas que presentamos al Señor, el fruto de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. El fruto del Espíritu Santo es algo que mencionamos mucho. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 hay una lista de este fruto del Espíritu Santo en la vida de uno, esta santidad que se produce en la vida. ¿Cómo se logra esto? Aquí está el proceso. Es muy sencillo. Es un proceso que comienza con adquirir conocimiento de la voluntad de Dios. Luego, al tener sabiduría, al tener inteligencia espiritual por medio de la oración, nosotros comenzamos a andar como es digno de Dios, agradamos a Dios y llevamos fruto en toda buena obra, glorificando al Señor. Esta es la manera como el Espíritu Santo lleva fruto en nosotros. Esta es la manera como el Espíritu produce su fruto en nuestra vida.
No se trata de algo místico, ni se trata de algo milagroso. Es la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra del Señor, por medio de la sabiduría que Dios nos da cuando se la pedimos. Y así cuando nosotros empezamos a practicar estas cosas, cuando andamos como es digno, en luz, por fe, en amor, el Espíritu produce en nosotros el fruto que Él desea ver en nosotros, el fruto del Espíritu Santo. Esta es la única manera de tener el fruto del Espíritu Santo. Es por este proceso que la Biblia aquí nos está describiendo. Espero que vea la página 15A, que es una página de suplemento, y usted verá inmediatamente después de la página 15 en su estudio impreso, verá un resumen del capítulo 1, versículos 9 al 12. Y es este proceso que se describe aquí, lo tenemos en forma de un diagrama. El conocimiento de su voluntad produce la capacidad de poder andar como es digno de Dios. Y de esta manera, esto resulta en que nosotros agradamos a Dios. Y cuando andamos como es digno y agradamos a Dios con este conocimiento y esta inteligencia espiritual, el resultado es que llevamos fruto en toda buena obra. Y esto, en consecuencia, produce que nosotros conocemos a Dios mejor. Y esto es lo siguiente que encontramos en el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todas estas peticiones están relacionadas. El entendimiento de la voluntad de Dios produce una vida digna del Señor. Nos prepara y capacita para poder agradarle a Dios en todo. De esta manera, es posible llevar fruto para la gloria de Dios en toda buena obra. Y así es, que al haber aprendido y puesto por obra el conocimiento divino, podemos crecer aún más en el conocimiento de Dios. Y el proceso empieza de nuevo. Pero fíjese bien, que para seguir creciendo en el conocimiento de Dios, es esencial andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Para realmente conocer a Dios, no dije para conocer la voluntad de Dios, para realmente conocer a Dios, que es un poco diferente. Porque conocer la voluntad de Dios es saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Conocer a Dios, Dios no es un libro. Dios no es sencillamente información. Dios no es mandamientos. Dios es un ser eterno y maravilloso, que podemos tener una relación personal íntima con Él. Y esto es lo que el ser humano desea realmente, es lo que anhela en su corazón, es ese conocimiento de Dios, no solamente de su voluntad. Pero el proceso para llegar al conocimiento de Dios es el que estamos viendo aquí en este texto. No conocemos a Dios mediante alguna visión, conocemos a Dios por medio de este proceso que se describe claramente aquí en Colosenses, y crecemos entonces en el conocimiento de Dios. Para realmente conocer a Dios no basta leer su palabra, no basta tener memorizada la Biblia, no basta estudiar, escudriñar las Escrituras. Después de leer esta palabra divina que nos revela la voluntad de Dios, es necesario empezar a hacer las obras que Él ordena, llevar la vida que Él nos enseña en su palabra para poder crecer continuamente en el conocimiento de Dios. Y así nosotros, al poner en práctica, comprobamos la voluntad de Dios y lo empezamos a conocer y ver sus acciones y ver su obra en nuestra propia vida. Y sentimos su presencia, estamos seguros de Él y empezamos a conocerlo, realmente conocerlo. Yo le puedo dar información, le puedo compartir lo que yo sé, pero con solo compartir lo que yo sé, usted no me conoce. Para conocerme, tiene que andar conmigo. Tiene que andar conmigo.
Y cuando nosotros practicamos las obras de Dios, estamos caminando con Dios y empezamos a conocerlo. Y Él empieza a obrar en nuestras vidas. Y nosotros estamos creciendo en el conocimiento no solamente de su voluntad, sino de este ser maravilloso que es Dios mismo. Conocer a Dios no se puede en un libro. Hay que tener el conocimiento del libro, pero luego hay que convertir este conocimiento del libro en una vida. Y entonces es en la vida que empezamos a conocer realmente a Dios. Y el resultado de todo esto es que nosotros vamos a ser fortalecidos de una manera que nosotros vamos a estar firmes. El versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Este es el fruto del proceso que acabamos de considerar. Vea nuevamente el diagrama en la página 15A, la página de suplemento. Fíjese cómo comienza: conocimiento de su voluntad, que produce la capacidad de poder andar como es digno, y agradamos a Dios, llevamos fruto, conocemos a Dios mejor, y el resultado, somos fortalecidos. Y veremos específicamente de qué manera más adelante. El fruto del proceso de este crecimiento espiritual es fuerza espiritual, es poder. Y es así que la potencia de Dios obra en nosotros y obra poderosamente, grandemente en nosotros. A esto se refiere Pablo mismo en Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cómo cree usted que Pablo pudo decir y cómo es que se hizo que Dios estaba actuando poderosamente en él? ¿Será solamente por medio del poder milagroso que le daba de sanar y de hacer diferentes milagros? No, Señor. Estoy convencido que el apóstol Pablo no se refiere a esto. Él se refiere a la fuerza interna. Él se refiere a la fuerza moral, al carácter, a la fuerza espiritual que Dios le estaba dando. Y él la recibió de igual manera que nosotros la podemos recibir, esa potencia divina, por el proceso que hemos estado estudiando. Y no hay límite. No hay límite al poder disponible para la vida del cristiano que sigue este proceso. Porque el poder disponible es conforme a la potencia de su gloria. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Nuestro Dios suplirá toda necesidad nuestra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 13 y 19. Cuando hablamos acerca del poder de Dios y la manifestación del poder de Dios en el cristiano, muchos de nuestros amigos religiosos tienen un concepto muy superficial, porque al pensar en poder y en la manifestación del poder del Señor, ellos dan énfasis a las manifestaciones externas, como los judíos que pedían señales de Cristo. Pero en este texto, el asunto es la obra poderosa del Espíritu Santo en el hombre interior. Aquí no está enfatizando aquellas señales, aquellos milagros que eran pasajeros y que no era necesario ser tan espiritual, tan poderoso internamente para tenerlos. Porque tenemos la evidencia de los cristianos en Corinto, que eran cristianos carnales y que algunos hasta mal usaban los dones espirituales que habían recibido del hablar en lenguas, por ejemplo. Así que aquí no estamos dando énfasis, ni está dando énfasis el mismo Espíritu Santo a estas manifestaciones externas, sino a la manifestación interna, a la obra poderosa del Espíritu Santo en el hombre interior, el poder de Dios en el carácter, en el corazón, en la vida del ser humano, del cristiano que está entregado a Dios y que está creciendo espiritualmente. Esto es lo que Pablo quiere para estos cristianos. Él no está interesado en que ellos reciban más dones espirituales de la naturaleza milagrosa. Él está interesado en que ellos tengan este fortalecimiento, esta fuerza, ese poder interno en su vida. Lo mismo que encontramos en Efesios capítulo 3, cuando él escribió a la iglesia del Señor en Éfeso,
En Efesios capítulo 3, versículo 16, nuevamente orando, Pablo dice que él está doblando la rodilla ante el Padre para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es el ser fortalecido con el poder divino, conforme a las riquezas de su gracia, con este poder que no tiene límite en el hombre interior por medio del Espíritu Santo de Dios que Pablo quiere. Esto para nosotros y para ellos. También en 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 16, encontramos un pasaje muy interesante. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mis hermanos, estamos en una lucha. Y Satanás no está interesado en lo externo. Satanás no está interesado en este cuerpo, ni en manifestaciones de poder material. Satanás está interesado en cautivar, en llevar cautivo su alma, su espíritu. Si él puede dominar su mentalidad, si él puede dominar su hombre interior, lo tiene dominado a usted y usted será condenado. Por tanto, para defendernos, nosotros no vamos a permitir que nos desmayamos por causa de problemas externos si tenemos aquella fuerza interna en nosotros para que aunque el hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se irá renovando de día en día. Y este es el proceso, esta es la bendición que Pablo estaba pidiendo para los cristianos en Colosas, que pido para usted y para mí, y para todos los hijos de Dios. Se trata no de algo de la noche a la mañana, sino de un proceso paulatino. La madurez del cristiano. Y una persona, un cristiano poderoso, es una obra que Dios efectúa, pero que Dios efectúa durante toda una vida, junto con el esfuerzo de cada cristiano. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, encontramos esta misma enseñanza. Estando persuadido, dice el apóstol Pablo de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado en nosotros una obra. Se ha comenzado este proceso de crecimiento espiritual, de ser fortalecidos con todo poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo de Dios, según las riquezas de su gracia. Y Dios continuará si nosotros también colaboramos con Él esforzándonos para crecer en espíritu. Es bueno el entusiasmo y la efervescencia, pero estos son buenos solamente si son el resultado natural de una potencia espiritual interna que rebosa en las acciones del discípulo de Cristo Jesús. Demasiadas veces se ve ese entusiasmo, aquella efervescencia inicial, pero ya para perseverar, para seguir adelante, poco a poco adelante, creciendo en espíritu y madurando, muchos no tienen la constancia, y esto es lo que se necesita. Ahora, observemos en los versículos 11 y 12 los resultados de todo este proceso que hemos estado considerando. Quiero llamar su atención nuevamente a la página 15A, el suplemento que tiene en la página 15A, que es un resumen, un diagrama de los versículos 9 al 12 que estamos estudiando. Comenzamos con el conocimiento de la voluntad de Dios. Y con este conocimiento nos capacitamos para poder andar como es digno. Como resultado, agradamos a Dios y llevamos fruto y conocemos a Dios mejor y por tanto somos fortalecidos, como acabamos de estar estudiando. Pero esto también produce fruto, produce resultados en la vida del cristiano. Y son estos resultados que nosotros ahora queremos considerar en los versículos 11 y 12. Son 4 resultados: la paciencia, la longanimidad, el gozo y la gratitud. Leamos nuevamente los versículos 11 y 12. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria,
para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjense bien en la palabra para en el capítulo 1, versículo 11 de Colosenses. Necesitamos ser fortalecidos con todo poder para lograr algo en la vida cristiana. Estos versículos describen los resultados prácticos en la vida del siervo de Dios al ser fortalecidos con todo poder. Estos son los resultados. Esto es lo que el cristiano recibe. Esto es lo que puede palpar en su vida. Esto es lo que el mundo verá en su vida cuando el cristiano es fortalecido con el poder de Dios. Primeramente, toda paciencia. La palabra paciencia en este texto significa la capacidad de soportar todo problema fielmente. Ahora, fíjese bien, dije soportar el problema con fidelidad. Esto no quiere decir que no sentimos el problema. No significa que no sentimos el peso de los problemas y las aflicciones de la vida si tenemos paciencia. El hombre paciente no es aquel que no tiene problemas. El hombre paciente no es aquel que no siente los problemas, sino aquel que soporta los problemas con fe en Dios a pesar de su peso tremendo que cae sobre él. Sí quiere decir que no nos dejamos vencer por estos problemas. Estos problemas no nos destruyen el ánimo ni la fe. Ahora, esta palabra paciencia que encontramos en este texto es una palabra muy especial, muy específica, porque este atributo se refiere específicamente a nuestra reacción ante acontecimientos difíciles. Veremos enseguida otra palabra, otra bendición que Dios nos da al ser fortalecidos con todo poder, que se refiere a otra situación. Pero la paciencia es nuestra reacción ante los acontecimientos difíciles que tenemos en nuestra vida. Una enfermedad, por ejemplo. Perder el trabajo, por ejemplo. Estos son acontecimientos, eventos en la vida que nos afectan adversamente. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción? Debe ser de soportar con fidelidad y con fe en Dios. Es el mismo concepto de la palabra perseverar. Realmente es de la misma raíz original de la palabra traducida, perseverar, en Mateo capítulo 10, versículos 17 al 22. En este contexto el Señor Jesucristo está hablando acerca de las persecuciones y los problemas materiales que los cristianos tendremos cuando nosotros predicamos la palabra del Señor. Estas palabras fueron pronunciadas originalmente cuando Jesús envió a sus apóstoles, a los 12, a predicar la palabra del Señor. En Mateo capítulo 10, versículos 17 al 22. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, el que tenga paciencia, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Podemos ver claramente que se trata de un problema grave. Se trata del sufrimiento, la tristeza, el desánimo, problemas, la tragedia, la muerte misma. Enfrentados todos estos problemas, todos estos acontecimientos, con paciencia, se convierten en victoria para el cristiano, victoria de fe. Ahora, debemos notar que aquí habla de toda paciencia. Un poco de paciencia no basta para estas dificultades. Para algunos problemas, cualquier persona los puede soportar, pero aquí estamos hablando de problemas
que aumentan en severidad, que se van empeorando, problema tras problema. Esta es la vida. Hay problema tras problema, reto tras reto para nuestra fe. Y para esto se necesita de paciencia plena, de toda paciencia. Por tanto, no estamos hablando de algo que cualquier persona tenga. Se trata de fruto del Espíritu Santo de Dios, según Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y es la única manera que podemos tener paciencia, es mediante la bendición y la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros, fortaleciéndonos con todo poder. El segundo resultado de ser fortalecido con poder de Dios es la longanimidad. Ahora, notamos que la palabra traducida paciencia tiene referencia especial a la manera en que soportamos situaciones difíciles. Pero la longanimidad se refiere a nuestra reacción al encontrar personas ofensivas. Es nuestra reacción a personas difíciles, personas que nos ofenden, personas que nos pagan mal, y es la capacidad de perdonar a estas personas y evitar el pagar mal por mal. Es poder responder con amor en vez de enojo. Es responder con dulzura en vez de irritación cuando las personas son necias, cuando son ingratas y cuando aparentemente no tienen esperanza de cambiar en sus actitudes negativas. Es muy difícil, le confieso que para mí es muy difícil tener esta longanimidad, lo que nosotros comúnmente llamamos paciencia. Tener paciencia con personas. A esto se refiere la palabra longanimidad, tener paciencia con nuestros hijos, cuando son rebeldes, cuando no entienden, cuando no hacen como queremos que hagan. Es tener paciencia con la esposa, con el esposo. Es tener paciencia con aquellos amigos que estamos enseñando cuando ellos rechazan la verdad de Dios, cuando no entienden tan rápidamente como queremos, cuando no obedecen aunque entiendan, cuando tienen actitudes negativas. Es aquella actitud que tuvo nuestro Dios en el tiempo de Noé, según 1 Pedro capítulo 3 versículo 20. Nuestras versiones traducen la palabra paciencia, pero es la misma palabra traducida en este texto, longanimidad. 1 Pedro capítulo 3 versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Se refiere a la actitud que Dios tenía mientras Noé preparaba el arca y pregonaba la justicia de Dios, llamaba a aquel pueblo rebelde al arrepentimiento y la obediencia al Señor y les advertía del diluvio que venía, y Dios esperaba. No enviaba la destrucción todavía. Aunque aquel pueblo merecía la destrucción inmediata, Dios esperaba. Y esperaba y esperaba. Tenía paciencia, tenía longanimidad. La paciencia de Dios esperaba, su longanimidad esperaba que alguno de ellos obedeciera. Y esta es la actitud que Dios espera que nosotros tengamos hacia los demás. Debemos explicar la verdad. Y explicar otra vez. Y explicar otra vez. Cuando hay hermanos que no llegan a las reuniones de la iglesia, que tienen problemas, hay que visitarlos y volver a visitarlos y volver a visitarlos. Y cuando alguien nos ofende, hay que perdonarlos y volver a perdonar y volver a perdonar. Esta es la longanimidad. Esto es muy difícil. Es posible únicamente como fruto del Espíritu Santo de Dios. Es posible únicamente como resultado del proceso de crecimiento espiritual que el apóstol Pablo describe aquí en Colosenses capítulo 1. Tenemos que crecer de esta manera. Es fruto de este proceso, es resultado de ser fortalecidos con todo poder, con el poder de Dios.
Y esto viene después de terminar el proceso y repetir el proceso y repetir el proceso que comienza con el conocimiento de la voluntad de Dios. El tercer resultado en el versículo 12 es el gozo en el cristiano. Porque el cristianismo no es una gran pena. El cristianismo es el gozo más grande en todo el mundo. El cristiano tiene problemas. El cristiano tiene aflicciones, muchas aflicciones. No obstante, el gozo que Dios nos da no es un gozo que tenemos únicamente al pasar todos los problemas en el más allá. Es una felicidad, es un gozo que Dios nos da ahora y que depende no de las circunstancias externas, sino de nuestra propia actitud, de nuestra propia fuerza interior que Dios nos da. Depende de la situación interna de uno, no de la situación externa que otros imponen en uno. Si nosotros somos lo que Dios quiere que seamos en nuestro hombre interior, si somos fortalecidos con todo poder y desarrollamos el carácter que Él quiere que tengamos, felices somos, tenemos gozo, bienaventurados, dice Cristo en Mateo capítulo 5. Pero esta bienaventuranza, este gozo, esta felicidad depende de lo que somos, no de las circunstancias de nuestra vida. Aprendemos del ejemplo del apóstol Pablo en una carta que él escribió en la misma ocasión aproximadamente en que escribió Colosenses. Estaba en la cárcel en la misma ocasión y escribió un mensaje de ánimo, un mensaje que exalta el gozo cristiano. Filipenses, la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo, en la prisión, escribe: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba en problemas y sabía que a veces los filipenses se iban a encontrar en graves problemas también. No obstante, les dice: regocijaos. Hay gozo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Él dice en este mismo capítulo, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él se refiere a que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. En el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gozo en Cristo Jesús. A esto se refiere aquí esta bendición. Nuevamente es fruto del Espíritu Santo de Dios, posible únicamente como fruto de la obra poderosa de Dios en la vida de uno mediante el proceso que hemos estado estudiando. En el versículo 12 encontramos otra frase de Colosenses capítulo 1 siempre: dando gracias al Padre. Aquí aparentemente sería un mandamiento. Yo lo considero como un resultado, como un fruto, una bendición, la gratitud. El sentir el agradecimiento no es natural para el ser humano. No es parte de la naturaleza humana el sentirse sinceramente agradecido. La mayoría de las personas creen que los demás les deben, creen que ellos merecen. Y realmente, aunque a veces dicen gracias, pero no sienten profundamente el agradecimiento que deben sentir. En Lucas capítulo 17, Jesucristo sanó a 10 leprosos. ¿Recuerda usted cuántos de ellos volvieron a darle las gracias por haberles sanado de una enfermedad incurable? De una enfermedad que era una muerte viva, que era un sufrimiento terrible que ellos estaban padeciendo. Solamente uno volvió a decirle:
Gracias, Señor. La verdadera gratitud es realmente una bendición para la vida de uno. Sentir el agradecimiento. Pero la verdadera gratitud viene únicamente a aquella persona que reconoce que no es digna, que no merece ninguna bendición de Dios. Cuando llegamos al pleno conocimiento de nuestros pecados, y luego llegamos al pleno conocimiento de las múltiples bendiciones que recibimos de Dios en Cristo Jesús, especialmente en este contexto que Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que Él nos ha capacitado para heredar la gloria eterna en su presencia, entonces, y únicamente entonces, se producirá en la vida un agradecimiento perpetuo y profundo hacia Dios. Se trata de dar gracias, no solamente por las bendiciones del día que ya recibimos, sino se trata también de dar las gracias por aquellas bendiciones que no hemos recibido todavía, específicamente en este contexto, la herencia eterna. Sí, la redención que tenemos ahora es maravillosa y damos gracias a Dios por ella. Pero aún debemos dar gracias a Dios que Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia que todavía no tenemos, pero que será nuestra, porque confiamos, tenemos fe, aunque no lo tenemos, pero tenemos fe. Esto se llama fe, mis hermanos. Creer en algo tanto, aunque no lo tenemos, pero podemos dar gracias a Dios por ello. Esto es lo que hizo Abraham. Y esto es lo que nosotros debemos hacer, es la actitud que nosotros necesitamos tener. Saber que Dios puede hacerlo, estar convencidos que Dios quiere hacerlo, y dar gracias a Dios con gozo, porque sabemos que lo hará. Quisiera llamar su atención a algunos versículos en Hebreos capítulo 11, para enfatizar esto en cuanto a la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A esto estamos refiriéndonos, hermanos, a una bendición que no tenemos todavía, es decir, que no es nuestra, pero sí es nuestra. Sabemos que es nuestra por fe, la herencia eterna. El versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A qué se refiere fe? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿En qué debemos tener fe? Que Dios existe primeramente, y luego que Dios va a dar la bendición que ha prometido, que Dios va a premiar a aquel que le busca sinceramente, que Dios es galardonador de los que le buscan, que aquel galardón realmente será nuestro. Versículos 8 al 10, siempre de Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego en los versículos 13 al 16, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta es bendición de Dios, mis hermanos, tener esta clase de gratitud, esta clase de fe, de creer tanto, que vemos, que saludamos, que anhelamos y que buscamos aquella patria, aquella herencia celestial, aquella herencia eterna que Dios tiene preparado para nosotros. Dios nos hizo aptos para esto. No es por nuestro poder, no es por nuestra bondad, ni nuestra santidad. Nunca, jamás podremos merecer aquella herencia. Dios es aquel que nos ha capacitado para ser
coherederos con Cristo mismo, mediante la obra que en Cristo hizo. Como él explica más aquí mismo en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 que estaremos estudiando dentro de poco. Los versículos 12 al 14 dicen: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es por medio de la redención que en Cristo tenemos que Dios nos ha hecho aptos, adecuados, capacitados para tener la herencia que es únicamente para hijos. Y Dios nos ha hecho hijos adoptivos por medio del poder de Cristo. No somos aptos para esta herencia divina por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Si por esto no sentimos gratitud, si por esto no damos gracias a Dios y no sentimos gozo y no podemos tener longanimidad con hombres ofensivos, con hombres que nos ofenden y que nos hacen mal, si por esto no podemos tener paciencia en medio de las dificultades de la vida, considerando que no son dignas de ser comparadas con la gloria que será nuestra, es porque no hemos sido fortalecidos todavía y necesitamos comenzar el proceso que se describe en el versículo 9 de Colosenses capítulo 1.